Hola chicos, llegamos a la última lección del módulo 2, la lección 2.3, Desarrollo de la tabla periódica. En la lección anterior discutimos lo relacionado a la configuración electrónica de los elementos y a la organización de la tabla periódica. Entonces, en esta lección vamos a ver lo concerniente a propiedades periódicas de los elementos, y es entonces cómo esa organización que tiene la tabla periódica nos va a permitir distinguir propiedades como son el radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, radio iónico, electronegatividad, y así también poder discutir algo acerca de las reacciones químicas que caracterizan a algunos grupos específicos de la tabla periódica, en especial a los elementos representativos. Entonces, a manera de recorderis, pues vamos a ver esta imagen en la cual nos muestran los bloques o las subcapas, mejor, ¿cierto? Los orbitales que se encuentran ocupados por los últimos electrones, los electrones de valencia. Y entonces vemos que en el bloque S, o sea, aquellos elementos que tienen ocupados los orbitales S1 y S2, entonces están el grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Los elementos del bloque P, entonces serían los de los grupos 13 al 18. Los elementos del bloque D, de el 3 al 12, y los elementos del bloque F, pues esta sección que siempre encontramos por fuera de la tabla periódica. Antes de comenzar a hablar de esas propiedades periódicas es necesario mencionar el concepto de carga nuclear efectiva. Así, para entender las propiedades de los átomos, se debe conocer también la fuerza de atracción entre los electrones exteriores, o también llamados electrones de valencia, y el núcleo. Entonces, la física nos dice, la ley de Coulomb indica que la fuerza de la interacción entre dos cargas eléctricas depende de la magnitud de estas cargas y la distancia que hay entre ellas. Por tanto, la fuerza de atracción entre un electrón y el núcleo depende de la magnitud de la carga nuclear neta que actúa sobre el electrón y de la distancia media entre el núcleo y dicho electrón. Entonces, la carga nuclear efectiva que actúa sobre un electrón es igual al número de protones del núcleo, ¿sí? O sea, lo que se encuentra aquí dentro del núcleo, menos el promedio de electrones S, representado por esta letra S, que hay entre el núcleo y el electrón en cuestión. Y este promedio de electrones puede estar dado por los electrones internos que posee un átomo. La carga nuclear efectiva experimentada por los electrones exteriores depende primordialmente de la diferencia entre la carga del núcleo y la carga de los electrones internos. También, la carga nuclear efectiva experimentada por los electrones exteriores aumenta a medida que pasamos de un elemento al siguiente a lo largo de cualquier fila o periodo de la tabla periódica. Aunque el número de electrones internos no cambia cuando avanzamos en un periodo, la carga nuclear real se aumenta. Los electrones de capa exterior que se añaden para equilibrar la carga nuclear creciente se escudan mutuamente, pero de manera ineficaz. Entonces, nosotros sabemos que los electrones internos pueden ejercer un apantallamiento, ¿cierto? Un efecto pantalla para proteger a los electrones de valencia. Pero los electrones de capa exterior que se añaden, pues entre ellos no se escudan de una manera eficaz. Aquí tenemos un ejemplo. Los electrones internos del litio 1s2, sabiendo que el litio, su configuración electrónica es 1s2, 2s1, estos electrones, los 1s2, escudan al electrón exterior 2s de la carga 3 más del núcleo. Para el berilio,
cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, la carga nuclear efectiva es mayor. Los electrones internos 1s2 están escudando ahora a un núcleo 4 más. Respecto al tamaño de los átomos y de los iones, entonces tenemos que mencionar algo. Según el modelo de la mecánica cuántica, los átomos y los iones no tienen unas fronteras bien definidas en las que la distribución electrónica se vuelva cero. Entonces vale la pena recordar el modelo atómico que nos plantea la mecánica cuántica y que nos habla de probabilidades, ¿cierto? Es por esta razón que los átomos no tienen unas fronteras bien definidas. Por otro lado, cuando dos átomos están unidos químicamente, como en las moléculas de cloro 2, existe una interacción atractiva entre los dos átomos que da lugar al enlace químico. Así, se puede definir un radio atómico con base en las distancias que separan a los dos núcleos de los átomos cuando están unidos químicamente. Entonces yo puedo imaginar esta molécula de cloro como lo que tengo acá. Y entonces yo puedo definir el radio atómico con base en las distancias que separan a los núcleos de los dos átomos. Se han desarrollado diversos medios para medir las distancias que separan a los núcleos de las moléculas. Con base en estas observaciones, es posible asignar a cada elemento un radio atómico de enlace. Entonces, ese radio atómico de enlace está dado como un medio de la distancia que separa a los dos núcleos. Por ejemplo, en la molécula de yodo, que tiene esta misma forma, nosotros podemos imaginar estos dos átomos como si fueran átomos de yodo. La distancia que separa los dos núcleos de yodo, o sea, esta distancia es 2.66 angstroms. Es decir, que el radio atómico de enlace del yodo entonces corresponde a 1.33 angstroms. De esta manera, han sido entonces calculados los radios atómicos de enlace para los diferentes elementos de la tabla periódica. En esta imagen, que entonces nosotros podemos observar a los diferentes elementos y está organizada de manera tal que esta altura representa el radio atómico de enlace. ¿En qué unidades? En angstroms. Y entonces observamos una tendencia, ¿cierto? Observamos cómo, si yo me fijo en un grupo, vamos a mirar el primer grupo de la tabla periódica, vemos que cuando yo empiezo a descender por el grupo, hay un aumento desde 0.37 o 1.34 hasta 2.11 angstroms para el rubidio. Entonces yo veo que cuando yo desciendo por un grupo hay un aumento del radio atómico. Lo mismo vemos para el grupo 2 de la tabla periódica, para el grupo 3, para el grupo 7, inclusive para los gases nobles. También podemos observar ese mismo comportamiento de manera general para los elementos de transición. Ahora, si nosotros nos paramos en un periodo o fila de la tabla periódica, entonces vemos que si yo me muevo de izquierda a derecha, hay una disminución del radio atómico. Entonces, si observamos estas flechas, nos indican que cuando nos movemos en un grupo de arriba hacia abajo, vamos a ver un aumento en el radio atómico, y si de manera general en la tabla periódica nos movemos de derecha a izquierda, entonces también tenemos un aumento en el radio atómico. Entonces, una pregunta: ¿cuál es el elemento con el mayor radio atómico y cuál es el elemento con el menor radio atómico? Bueno, por otro lado, entonces tenemos este ejercicio. Aquí entonces podemos revisar algunos de los valores e inclusive la estructura molecular
del compuesto antes mencionado. Por otro lado, entonces tenemos un ejercicio de aplicación. Utilizando la figura anterior, ¿cierto? La de la tabla periódica y los diferentes radios atómicos, prediga que será mayor, la longitud del enlace PBr en el PBr3 o la longitud de enlace AsCl en el tricloruro de arsénico. Entonces la respuesta a este ejercicio es la longitud del enlace fósforo-bromo. De manera general, se puede mencionar que las tendencias en el radio atómico, dentro de cada columna o grupo, el radio atómico tiende a aumentar conforme bajamos por la columna, resultado al mismo tiempo del aumento del número cuántico principal n. Al bajar por un grupo, los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, lo que hace que aumente el tamaño del átomo. Por otro lado, dentro de cada fila o periodo, el radio atómico tiende a disminuir conforme nos movemos de izquierda a derecha. El principal factor que influye en esta tendencia es el aumento de la carga nuclear efectiva al avanzar por una fila. Al aumentar, la carga nuclear efectiva atrae los electrones, incluidos los exteriores, más cerca del núcleo y esto hace que disminuya el radio atómico. Entonces, esta misma información la observamos en estas flechas dibujadas sobre la tabla periódica. Así, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Ordene los elementos siguientes según su radio atómico creciente y justifique ese orden. Por otro lado, tenemos este ejercicio. Ordene los átomos siguientes de menor a mayor radio atómico para el sodio, berilio y magnesio. Tendencias del tamaño iónico. Entonces, anteriormente estábamos hablando sobre el tamaño atómico, el tamaño de los átomos, el radio de los átomos. Pero yo también puedo analizar esto para iones. Entonces, los tamaños de los iones se basan en las distancias entre iones en los compuestos iónicos. El tamaño de un ion depende de su carga nuclear, el número de electrones que posee y de los orbitales en los que residen los electrones de capa externa. Por un lado yo tengo que los cationes son más pequeños que sus átomos progenitores. Lo contrario sucede con los aniones. Cuando se añaden electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-electrón hace que los electrones se extiendan más en el espacio. Por tanto, los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. Y en iones de la misma carga, el tamaño aumenta al bajar por un grupo de la tabla periódica. Entonces vamos a analizar el tamaño atómico, que nosotros lo encontramos aquí a la izquierda, y el tamaño iónico, que yo lo encuentro aquí en la derecha, para los grupos 1A, 2A, 3A, 5A, 6A y 7A de la tabla periódica. Entonces, para el primer grupo, nosotros vemos que el tamaño atómico del litio es de 1.52, mientras que el tamaño del ion litio, ¿cierto? O sea, un átomo de litio que perdió un electrón, entonces vemos una disminución. Aquí tenemos una frase que nos decía, los cationes son más pequeños que sus átomos progenitores. Y es lo que estamos observando acá. Entonces, ¿a qué se debe que los cationes sean más pequeños que sus átomos progenitores? Y cuando yo empiezo a descender por el grupo, yo observo que el tamaño atómico aumenta, y ya lo habíamos dicho que es en parte porque también hay un aumento del número cuántico principal. Y respecto al tamaño iónico, pues también vemos un aumento. Entonces, el tamaño iónico también aumenta en la medida que yo desciendo por un grupo de la tabla periódica.
Ahora vamos para el grupo 2A de la tabla periódica. El átomo de berilio tiene un radio atómico de 1.12, mientras que el catión es de 0.59. De nuevo, los cationes son más pequeños que sus átomos progenitores. Aquí, respecto al radio iónico, veo un aumento en la medida que desciendo por el grupo, y respecto al radio iónico también observamos lo mismo, un aumento en la medida que descendemos por el grupo. Para el grupo 3A observamos el mismo comportamiento. El radio atómico del aluminio es 1.43, mientras que el radio iónico corresponde a 0.68. En la medida que descendemos por el grupo, observamos también un aumento en el radio iónico. Ahora vamos a ver el comportamiento de el radio atómico y el radio iónico, pero cuando estamos hablando de aniones. Aquí nos habían mencionado que sucede lo contrario a los cationes, y es que cuando se añaden electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-electrón hace que los electrones se extiendan más en el espacio. Por tanto, los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. Y efectivamente, para el radio atómico del nitrógeno es 0.75 angstroms, pero este anión, de hecho, ¿cuál es el nombre de este anión? Entonces, este anión ahora tiene un tamaño de 1.71 angstroms. Para los elementos del grupo 6A, nosotros observamos, bueno, el oxígeno tiene un radio atómico de 0.73, pero este ion, ¿cómo se llama este ion? Este ion, entonces vemos que también es mucho más grande que el átomo neutro. Y así como los cationes y así como el radio atómico, en la medida que se desciende por el grupo, vemos un aumento en el radio iónico. Y por último, encontramos entonces a los elementos del grupo 7A, donde el átomo neutro, flúor, por ejemplo, tiene un radio atómico de 0.72, mientras que el anión tiene un radio iónico de 1.19. De nuevo, los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. Por otro lado, el efecto de una variación en la carga nuclear sobre los radios iónicos se aprecia en una serie isoelectrónica de iones. ¿Pero qué es isoelectrónico? Isoelectrónico. El término implica que los iones poseen el mismo número de electrones. Entonces, en una serie isoelectrónica, que es la que yo tengo aquí, y vamos a ver, el término implica que los iones poseen el mismo número de electrones. Número de electrones, yo tengo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, en esta serie la carga nuclear aumenta continuamente en el orden que se da. Pues sí, la carga nuclear del nitrógeno es 7, la carga nuclear del oxígeno es 8, la carga nuclear del flúor es 9, la carga nuclear del sodio es 11, del magnesio es 12 y del aluminio es 13. Vemos un aumento en la carga nuclear. Puesto que el número de electrones es constante, el radio del ion disminuye al aumentar la carga nuclear, porque los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo. Entonces, ¿cuál es el número de electrones normalmente del nitrógeno? Y teniendo en cuenta que esta especie entonces ha ganado 3 electrones, por eso vemos que tiene 10 electrones. El número de electrones del oxígeno es, más estos 2 electrones, 10 electrones. El número de electrones del átomo de flúor es, más un electrón, entonces vemos 10 electrones. El número de electrones del átomo de sodio es, y este símbolo indica la pérdida de uno de los electrones, por eso tenemos 10.
El número de electrones del átomo de magnesio es, y aquí vemos la pérdida de 2 electrones, por eso el número de electrones es 10, y el número normal de electrones de un átomo de aluminio es, y este símbolo indica la pérdida de 3 electrones, por tanto vemos que efectivamente estamos hablando de una serie isoelectrónica, pero como estoy tratando núcleos diferentes veo un aumento en la carga nuclear. ¿Y qué sucede al haber un aumento en la carga nuclear? Pues que los electrones, que son los mismos, son atraídos más fuertemente hacia el núcleo. ¿Y eso qué acarrea? Pues una disminución en el tamaño iónico. Por tanto, vemos que este catión de aluminio es bastante pequeño, mientras que pues este anión de nitruro no lo es tanto. Teniendo en cuenta eso que acabamos de mencionar, entonces tenemos este ejercicio. Ordene los siguientes iones: sulfuro, cloruro, potasio y calcio de mayor a menor tamaño. Así, la respuesta entonces es, por otro lado, ordene los iones siguientes según su radio atómico, su radio iónico creciente. Vemos A y B. Entonces, la respuesta para A corresponde a esto, mientras que la respuesta para B corresponde a esto. Otra de esas propiedades periódicas es la energía de ionización, que la simbolizamos con estas dos letras, EI. Y nos dice, la primera energía de ionización simbolizada con EI1, que también se conoce con el nombre de primer potencial de ionización, es, entonces la energía de ionización es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar al electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion de carga más 1. Entonces, la primera pregunta que tendríamos acá es, ¿cuál consideran ustedes que es el electrón menos fuertemente unido a un átomo? Ok, la primera energía de ionización del calcio es de 599 kilojoules por mol. Entonces, nosotros sabemos la configuración electrónica del calcio, ¿cierto? Que es... Y entonces, son necesarios 599 kilojoules para arrancar un electrón. Ahora vemos la segunda energía de ionización, que sería entonces la cantidad de energía que se necesita para separar el segundo electrón y para el calcio pueda representarse como. Entonces, vemos una diferencia. A pesar de que estoy arrancando un solo electrón, veo que hay una diferencia. Aquí teníamos que para arrancar un electrón era 599 kilojoules, mientras que para esta especie la energía necesaria para arrancar un electrón es de 1145 kilojoules. ¿Ustedes saben el porqué de esta diferencia? Entonces, en esta tabla nosotros observamos los primeros o el primer valor de la energía de ionización para algunos elementos de la tabla periódica. Entonces vamos a observar el comportamiento por grupos. En este primer grupo, entonces vemos al hidrógeno con un valor bastante alto, 1312 kilojoules, mientras que el litio es de 520, y vamos observando que en la medida que yo desciendo por el grupo, pues entonces hay una disminución de los valores de la energía de ionización. Primera pregunta, ¿por qué esta diferencia tan grande del hidrógeno con los miembros de su grupo? Ahora miremos los otros grupos. Vemos que de manera general, en la medida en que yo desciendo por el grupo, pues hay una disminución en los valores de esa energía de ionización. Y ahora vamos a observar el comportamiento en los periodos.
Entonces, cuando yo me muevo de izquierda a derecha en la tabla periódica, yo veo que del litio al berilio hay un aumento en la energía de ionización. Del berilio al boro hay una disminución. Del boro al carbono hay un aumento, del carbono al nitrógeno hay un aumento, pero del nitrógeno al oxígeno hay una disminución en el valor de la energía de ionización. Y después del oxígeno al flúor hay un aumento y del flúor al neón hay un aumento. Vamos a revisar el tercer periodo. Vemos un aumento en los valores de energía de ionización, pero cuando paso aquí al tercer grupo veo una disminución, vuelve a haber un aumento, pero cuando paso al grupo 6A vuelve a haber una disminución, aunque ya no es tan grande, pero corresponde de todas formas a una disminución, y luego sí vuelve a existir un aumento. Entonces vemos que en un periodo aumenta de izquierda a derecha, sin embargo, para los grupos 3A y 6A observamos una disminución en los valores de la energía de ionización. ¿Qué consideran ustedes que sea el factor responsable para estas disminuciones? Y bueno, de manera general, entonces, tendencias generales de la primera energía de ionización de los elementos de los grupos A respecto de su posición en la tabla periódica, aunque en los grupos 3A y 6A existen excepciones. Entonces vemos un aumento en la energía de ionización de izquierda a derecha de la tabla periódica y vemos una disminución en los valores de la energía de ionización en un grupo, cuando yo empiezo a descender por el grupo. Esta imagen que nosotros observamos aquí, en realidad corresponde a los mismos datos que observamos en la tabla anterior. Sin embargo, aquí entonces vemos una gráfica, una curva que nos muestra el comportamiento de esas diferencias. Entonces veíamos que cuando yo me muevo en un periodo, de manera general hay un aumento en la energía de ionización. Aquí vemos primera energía de ionización, vemos que hacia arriba corresponde a un aumento y aquí vemos la diferencia entre números atómicos. Entonces, para el periodo 2 vemos el aumento, pero que cuando pasamos del grupo 2 al 3 había una disminución y cuando paso del grupo 5 al 6 había una disminución. Comportamiento que yo también observo para el periodo 3. Ya cuando hablamos del periodo 4, entonces mencionamos a estos elementos que corresponden a qué grupo de la tabla periódica. Y bueno, entonces podemos observar que en estos casos no tenemos la misma regularidad que teníamos para los grupos A de la tabla periódica. De manera general, las tendencias periódicas en la energía de ionización dice que dentro de cada fila la primera energía de ionización generalmente aumenta al incrementarse el número atómico. Al movernos hacia la derecha en un periodo, hay tanto un aumento en la carga nuclear efectiva como una disminución en el radio atómico. Los metales alcalinos tienen la energía de ionización más baja de cada fila, mientras que los gases nobles la más alta. Dentro de cada grupo, cuando bajamos por una columna o por un grupo, el radio atómico aumenta, mientras que la carga nuclear efectiva casi no cambia, y entonces la atracción entre el núcleo y el electrón disminuye y la energía de ionización generalmente disminuye también. Las energías de ionización de los elementos de transición aumentan lentamente de izquierda a derecha en un periodo. Y, de manera general, los átomos más pequeños tienen energías de ionización más altas. Entonces, de acuerdo a lo discutido anteriormente, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Ordene los elementos siguientes según el valor creciente de su primera energía de ionización y justifique el orden que propone. La respuesta entonces para este ejercicio está dada aquí.
Ahora vamos a observar algo sobre las configuraciones electrónicas, pero de iones. Nosotros habíamos visto las configuraciones electrónicas de átomos neutros, pero no necesariamente siempre vamos a encontrar átomos neutros. En realidad, en la mayoría de compuestos, nosotros siempre vamos a obtener a los elementos a veces en forma iónica. Entonces, cuando se quitan orbitales a un átomo para formar un catión, siempre se quitan primero de los orbitales con el número cuántico principal disponible más alto, n. Esta frase tiene un error y quiero que ustedes lo descubran. ¿Cuál es? Cuando se quita un electrón al átomo de litio, cuyo litio tiene una configuración electrónica 1s2-2s1, es el electrón 2s1 el que se quita. Entonces tengo el átomo neutro que tiene esta configuración electrónica y cuando se quita un electrón, entonces ya dijimos que se va a eliminar el que se encuentra en el orbital 2s. Entonces la configuración electrónica del ion litio corresponde a 1s2. Cuando se quitan dos electrones al átomo de hierro, que es núcleo de argón 3d6, 4s2, son los electrones 4s2 los que se quitan. Entonces tengo aquí un átomo de hierro y ahora tengo un ion de hierro 2 más. Entonces vemos que los electrones que se perdieron eran los que estaban en el nivel más externo, 4s. Si se quita un electrón adicional para formar el hierro 3 más, entonces en este caso sí se va a quitar de un orbital 3d, porque todos los orbitales con n4 ya están vacíos. Entonces yo tengo aquí el hierro 2 más y voy a pasar al hierro 3 más, quiere decir la pérdida de un electrón, por eso entonces pasaríamos a tener un núcleo de argón 3d5. Cuando se añaden electrones a un átomo para formar un anión, se colocan en el orbital vacío o parcialmente lleno que más bajo valor disponible de n tiene. Entonces tenemos la configuración electrónica para un átomo, ¿cierto? Neutro de flúor 1s2, 2s2, 2p5, y ya que vamos a añadir un electrón, pues se va a hacer aquel que está parcialmente lleno, ¿cierto? Entonces sabemos que aquí este orbital p tiene uno que está semilleno y por eso el anión fluoruro entonces va a tener la configuración de 1s2, 2s2, 2p6. Teniendo en cuenta esto, entonces escribe las configuraciones electrónicas de los iones calcio 2+, cobalto 3+, y sulfuro. Así, la respuesta es... También vamos a escribir la configuración electrónica de los iones galio 3+, cromo 3+, y el anión bromuro. Entonces las respuestas son... Continuando con las propiedades periódicas, vamos a hablar ahora sobre afinidad electrónica. La afinidad electrónica AE puede definirse como la cantidad de energía que se absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion de carga -1. La mayoría de los elementos no tiene afinidad por un electrón adicional, por lo tanto su afinidad electrónica es igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo con el átomo de helio. Entonces, como nos dicen que es la cantidad de energía que se absorbe cuando se añade un electrón, ¿cierto? Entonces tenemos el átomo de helio, vamos a añadir un electrón, pero esta especie pues no se forma y efectivamente la afinidad electrónica del helio es igual a 0. Y nos dice acá, la mayoría de elementos no tienen afinidad por un electrón adicional. Sin embargo, la mayoría no quiere decir todos, y entre esos tenemos al cloro, que sí tiene una afinidad electrónica y entonces vemos cómo cuando un átomo de cloro añade un electrón, entonces vemos que el valor de la afinidad electrónica corresponde a -349 kilojoules por mol. Pero ojo, porque este valor negativo lo que nos quiere decir es que esto
esta reacción libera 349 kilojoules de energía y por tanto es una reacción exotérmica. Al mismo tiempo, entonces tenemos aquí una comparación entre la energía de ionización y la afinidad electrónica del cloro. Ojo que en los dos casos estamos partiendo del átomo de cloro y al primero, pues puesto que estamos hablando de la energía de ionización, quiere decir la energía necesaria para arrancar un electrón, ¿cierto? Y en este caso vemos que es de 1251 kilojoules. Y vamos a fijarnos en las configuraciones electrónicas. Es para pasar de esta especie, que corresponde al cloro, a este ion 3s2, 3p4. Mientras que la afinidad electrónica corresponde entonces a un átomo de cloro el cual gana un electrón y forma el anión cloruro que tiene esta configuración electrónica. Esta configuración electrónica es parecida a la de cuál elemento. Y vemos que en este caso hay una liberación de energía correspondiente a 349 kilojoules por mol. La energía de ionización mide la facilidad con que un átomo pierde un electrón, mientras que la afinidad electrónica mide la facilidad con que un átomo gana un electrón. Así como habíamos observado entonces los datos de la primera energía de ionización, en esta tabla observamos, aquí en la tabla observamos los valores para la afinidad electrónica y pues en este gráfico vemos pues una curva relacionada con estos valores. Como nos habían mencionado, pues la mayoría de elementos tienen una afinidad electrónica igual a 0. Sin embargo, vemos que entre más negativo es el valor de la afinidad electrónica, quiere decir que el elemento tiene una afinidad electrónica mayor. Entonces, de esta manera, observamos cómo los halógenos, ¿sí?, son los elementos que presentan una afinidad electrónica mayor, y es entendible teniendo en cuenta la configuración electrónica que van a obtener una vez ganado un electrón. Sin embargo, en estos casos, ¿por qué para el berilio, para el magnesio, por qué para el nitrógeno tenemos que la afinidad electrónica corresponde a valores prácticamente iguales a 0? ¿Y por qué para los gases nobles también esa afinidad electrónica es igual a 0? Entonces, de manera general, las tendencias periódicas en la afinidad electrónica nos dicen que al recorrer un periodo o fila de la tabla periódica, la afinidad electrónica se vuelve en general más negativa de izquierda a derecha, excluyendo los gases nobles. Los elementos con afinidad electrónica muy negativa ganan electrones con facilidad para formar iones negativos, es decir, aniones. Y las variaciones en las afinidades electrónicas no son regulares en un periodo, y entre estos encontramos algunas excepciones para los elementos de los grupos 2A y 5A. Entonces, de manera general vemos una disminución, pero que quiere decir acá que es más negativa, y entonces sabemos que los halógenos tienen los valores más negativos, pero que a la vez corresponden a los elementos que tienen una afinidad electrónica mayor. Y vemos entonces que en la medida que yo desciendo por un grupo, también se vuelve menos negativa. Así, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Acomode los siguientes elementos colocando primero los que tengan una afinidad electrónica más negativa y después los que tengan una menos negativa. Entonces la respuesta es... Otra propiedad que encontramos para los elementos es la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. Los elementos con valores elevados de electronegatividad, entre paréntesis aquí tenemos los no metales, suelen ganar electrones para formar aniones, característica de los no metales. A medida que aumenta la electronegatividad, se forman aniones más estables. Los elementos con valores bajos de electronegatividad, que son los metales, suelen perder electrones para formar cationes.
A medida que disminuye la electronegatividad, se forman cationes más estables. Entonces, de manera general, vemos que para la electronegatividad ella aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y al mismo tiempo disminuye cuando me muevo en un grupo de arriba hacia abajo. La electronegatividad se expresa en una escala arbitraria llamada escala de Pauling. La electronegatividad del flúor, que numéricamente corresponde a 4.0 en esta escala, es la mayor de todos los elementos. Así, cuando se está unido a otros elementos, tiene la mayor tendencia a atraer la densidad electrónica hacia sí mismo. Los aniones fluoruros son muy estables y no pierden un electrón fácilmente. En general, tanto la energía de ionización como la electronegatividad son bajas para los elementos de la parte inferior izquierda de la tabla periódica y altas para aquellos de la parte superior derecha. Teniendo en cuenta esto, entonces ordene los elementos siguientes según su electronegatividad creciente. Entonces la respuesta es: el orden de electronegatividad creciente es